El taller Día E de la Familia se va a desarrollar el 16 de abril. Es importante porque el año pasado el Día E fue en un mes y meses después fue el Día de la Familia. Este año dijimos no, vamos a hacerlo el 13 y el 16 por varias razones. Primero porque digamos, el hilo narrativo va a ser el mismo, que son los olímpicos, y además van a tener muy fresquito su acuerdo por la excelencia 2016 para que los papás también relacionen ese acuerdo, porque los papás acá también van a hacer su propio acuerdo, ¿listo? Que tienen relación con ese. Seguimos entonces, lo explico rápidamente. El objetivo del Día de la Familia es casi el mismo del año pasado, que es realizar una jornada de trabajo de sensibilización y reflexión nacional con padres de familia. En este caso, nos vamos a centrar mucho más en el índice sintético de calidad educativa, nuevamente en sus componentes con los papás. Para los papás es aún más difícil comprenderlo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo mismo, tratar de hacer unas actividades muy puntuales y cotidianas desde el índice sintético de calidad para que ellos lo entiendan. Por otro lado, contribuir al ambiente de aula como familia. Para eso, no podemos empezar a adoctrinar y a enseñarle a los papás sobre competencias ciudadanas, sino empezar por algo que se llama altas expectativas. Dentro del ambiente escolar hay algo que si desde casa lo logramos, se llama altas expectativas, pues vamos a lograr mucho más aporte de estos padres al tema de ambiente de aula desde casa. Ahorita vamos a mirar de qué se trata ese taller. Entonces sigamos. Lo mismo, tenemos una guía, ya está el manual colgado en la página, ya lo pueden bajar. Este manual tiene unas actividades previas que también se llama Somos un Equipo, pero tiene dos momentos. ¿Por qué? Porque el Día E de la Familia dura 2 horas solamente. Es una jornada del sábado con 2 horas, mientras que el Día E dura 5. Entonces este es mucho más corto, tiene 2 grandes momentos. El primero se llama Entramos al campo de juego. En estas 2 actividades realmente lo que se hace es recibir a los papás. Ahorita les digo qué actividad hacemos de sensibilización. Y en el momento 2 nos le medimos a la meta como familia por un mejor índice de la casa a la excelencia y nuestras altas expectativas como familia. Y acá la antorcha de la familia, porque es un juego similar y la idea es que en el mural queden las 2 antorchas, tanto de papás como de maestros. ¿Y se cierra la participación al consejo directivo? Este año se dice representantes estudiantiles, si es que los quieren votar, y no pusimos representantes de padres porque queremos que los padres estén en esto completamente, ¿sí? Y si a veces van al día de los padres, y luego dicen yo para qué voy al Día de la Familia si ya estuve en el del día E. Y la idea es que esta jornada sea específicamente para papás. A esta jornada no van estudiantes, van solo los papás, ¿listo? Seguimos. Entramos al campo de juego, recibimiento a las delegaciones y somos parte del equipo. Vamos a ver entonces. Cuando entramos al campo de juego, nuevamente el rector va a presentar ahorita un video que les va a fascinar, que es la familia de Mariana Pajón con ella, y va a mostrar la agenda. O sea que ahí va a empezar a motivar a sus padres de familia a que inicien la jornada con los tiempos establecidos. Sigamos. Este es el video que se ha dado de motivación y que se va a salir en redes. Miremoslo, porfa, es una cápsula chiquitita. Nuestra familia hace parte de la excelencia educativa. Hoy el colegio de nuestros hijos e hijas nos espera para compartir y proponer al lado de sus maestros y directivos. Habrá juegos, diálogo, construcción de metas conjuntas y compartir de experiencias en familia. Queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes sean campeones en todo lo que se propongan en la vida. Iremos de la casa a la excelencia y los acompañaremos a llegar a la meta. Ellos tienen sus sueños y nosotros como padres tenemos muchas expectativas para que los cumplan. Hagamos de nuestra comunidad educativa una gran familia por la educación en las aulas y en casa. De nuevo, el Día E de la Familia. Este año volveremos otra vez al juego y ganaremos todos como equipo. En Somos parte del equipo, listo. Tenemos estas fichas, ya todos estos entregables
están colgados también. Entonces se llevan estas fichitas y a cada padre de familia se le va a entregar un deporte. Obviamente van a estar repetidos. Pero ¿cuál es la idea de esta actividad? Que relacionen esos deportes con los valores que quisieran que sus hijos desarrollen en casa, más desde la convivencia, más desde el trato con ellos, desde las relaciones con sus hijos. Entonces lo primero que hacen, continuamos, es escribir detrás de esas fichitas. Acá puse unos ejemplos, por ejemplo, perseverancia para llegar a la cima. ¿Cuál deporte puede ser? Ciclismo, montañismo, ¿cierto? Ahí hay otras más. Fuerza interior para enfrentar las dificultades, bueno, tienen que ver con esos deportes. El padre pone atrás de la ficha ese valor o esa frase y la primera tarea del día es llevársela de regalo al hijo. Eso no es para nada más. Porque acá es que empieza el taller, porque lo de altas expectativas se relaciona con eso, y es que nosotros no comunicamos lo que sentimos a nuestros hijos muchas veces y lo que consideramos que ellos pueden llegar a ser por el día a día, y más pues en unas regiones que en otras y más en unos contextos que en otros. Por el día a día porque tampoco hemos sido educados emocionalmente. Exacto. Está asociado a muchos paradigmas culturales. Exactamente. Entonces, algo tan sencillo como las altas expectativas es eso, es comunicar. Entonces vamos a mirar, seguimos. Vamos a ver la familia de Mariana Pajón. Definitivamente yo no estaría donde estoy si no fuera por mi familia. Yo todavía le digo a mi hija que aún aterrizo con todos sus triunfos. Es un orgullo muy grande como mamá y como mujer. Se me pone el corazón a mil cuando la veo competir y ganar. Desde que Mariana estaba pequeñita, hacía muchísima fuerza. Mi interés siempre era animarla, pero al mismo tiempo cuidarla. Al principio pensaba que era como un gusto, era un interés de cualquier niña. Luego me di cuenta que montar en bicicleta no solamente era un juego, era una meta que ella quería alcanzar. Ver a Mariana luchar por sus sueños te hace aprender de ella ese tesón, esa alegría y las ganas que le pone día a día para ser una campeona. Aunque sea mi hermana pequeña, yo la admiro como una de las grandes mujeres colombianas. Yo me he dedicado a seguirla en cada uno de sus triunfos. Para mí esa es una forma de cuidarla, eso debe hacer la familia. Yo siempre le creí, sabía que era en serio. Cuando vi que era en serio le dije, listo, vamos a cumplir tus metas, pero hay que esforzarnos cada día. Todos la hemos acompañado en este proceso para que con unos objetivos claros sea una campeona. Ustedes como familia pueden hacer de sus hijos unos campeones, para que puedan triunfar como yo ante el mundo entero. Viene este segundo momento, que es toda la parte de, otra vez, de medirnos a la meta, pero como familia. Fíjense que empezamos a hacer como esas relaciones. La idea era que los talleres sean muy parecidos en términos de que también al rector le quede muy fácil luego trasladarlo a los papás. Entonces, la primera actividad, la tercera actividad, que es por un mejor índice, se trata exactamente de ese rompecabezas que armamos, pero en este caso es rompecabezas estilo papás, estilo familias. Entonces los ejemplos también tienen relación, es con la casa, miremos. En este momento es muy importante que los papás vean los videos que ustedes ya vieron del índice sintético de calidad y los 4 videos de los componentes, para que empiecen también a desarrollar esa relación que pueden hacer con los componentes del ICSE. Ellos ya vienen trabajándolo el año pasado y en el manual del día E de la familia está como anexo una cosa que se llama el ABC del índice sintético de calidad educativa. Ese ABC
puede trabajarlo muy bien el rector y para los papás es también bien interesante. Sigamos. Ahí, bueno, mostramos el video del índice, eso ya lo vieron en el anterior, entonces no lo vamos a repetir. Y se les reparte nuevamente. Entonces, en este momento, organizamos a los papás también por niveles. Los papás de preescolar primaria, los papás de secundaria, los papás de media. Es muy, muy importante que estén los maestros de esos grados acompañando cada equipo. Porque con los papás no podemos como hagan los rompecabezas, sino hay que hacer un acompañamiento mucho más cercano. Bueno, ahorita les cuento el antes, sigamos acá. Arman los rompecabezas, lo mismo, se les van a repartir 24 fichas, 6 fichas por componente a los papás. Van a intentar armar los rompecabezas. Si ustedes se dieron cuenta, en los rompecabezas hay una pequeña cosa, y es que todas las piezas casan. O sea, si ustedes que fueron repilos y los armaron bien, pero en otros lugares los han armado y casan, pero resulta que no son de esa. Y esa es la idea, ¿no? Que casen todas las piezas para que igualmente lo importante es la interpretación que se hace de su contenido. Miremos cómo quedan esos rompecabezas o unos ejemplos que aparecen allí. Hablaré cada 2 meses con los docentes de mi hija para conocer sobre su proceso. Entonces, ¿con qué se relaciona? Con progreso, ¿cierto? Exacto. Le diré a mi hijo que lea diario y le haré preguntas sobre su lectura, ¿cierto? Y de paso yo también leo. Preguntaré a mi hijo sobre sus actividades en la escuela todos los días, es gradual, ¿cierto? Miremos desempeño. Relacionaré los temas que mi hijo estudia con la vida diaria. Acordémonos que el desempeño es nosotros en relación con otros, ¿cierto? Con lo que pasa en otros lugares. Apoyaré las actividades programadas por el colegio para mejorar la calidad educativa. Entonces estoy yo desde casa apoyándolo de afuera. Seguimos. Eficiencia. Haré todo el esfuerzo para que mi hijo no interrumpa sus estudios, para que siga, para que pase el año. Motivaré a mi hija a que participe en actividades culturales, ¿sí? Son cosas ya mucho más de casa. Y miremos ambiente escolar. Hablaré con mi hija de cómo se siente en el colegio. Una vez les dices, ¿cómo te fue? Eso es lo que más pregunta como mamá, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? Bien, mamá, hablé con los... bueno, y uno sigue ahí, ¿no? Pues como que, sí, te estoy poniendo un poco de cuidado. Pero uno no les dice, ¿cómo te sientes en el colegio? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Qué pasó hoy? ¿Cierto? Estaremos atentos a los cambios en el comportamiento de mi hijo para entenderlos y buscar ayuda. Todo eso tiene que ver con ambiente escolar. Entonces ellos arman sus rompecabezas, les mostramos cómo quedarían, igual que yo hice con ustedes, y ahí empiezan las preguntas. ¿Pero por qué eso es eficiencia? Pero recuérdenme qué es el progreso, qué pasó con el desempeño, y entonces con los papás también vamos a resaltar mucho más el índice. Seguimos. Después de esto, llenan ellos su primera parte del acuerdo de familia. Obviamente este no es un acuerdo oficial, no se va a llevar a la secretaría, es como un poco que ellos sientan que se están también comprometiendo con acciones y el seguimiento lo hace la institución, ¿cierto? ¿Qué está pasando con esas familias? Ellos qué ponen allí, de qué nivel son, qué podemos hacer para aportar al ICSE desde casa y plantean 2 acciones. Ojo, las acciones no se las inventan, las acciones son las del rompecabezas. ¿Sí? ¿Cuáles de esas eligen? Exacto, eligen por cada una de esas acciones que ya mostramos, eligen 2, que sea la que más se adecue a su casa y esa es la que escriben, porque para los papás sí aún más difícil es escribir una acción concreta y medible, mientras que esas sí lo son. Miremos allí un video que hay de mi aporte como papá. Como familia, queremos aportar al ambiente escolar de nuestros hijos e hijas. Para ello, podemos recordar que el ambiente escolar tiene entre sus elementos el ambiente de aula y el seguimiento al aprendizaje. Desde casa, podemos ofrecer apoyo al colegio para que el ambiente de aula mejore cada día más si tenemos en cuenta que nuestros niños y niñas tienen conocimientos, habilidades, pensamientos y actitudes. Estos elementos forman parte de las competencias ciudadanas que queremos desarrollar. ¿Cómo lo hacemos desde casa?
permitiendo que nuestros hijos compartan con nosotros aquello que aprendieron en el aula, incentivando sus mejores habilidades y apoyando las que debemos fortalecer, compartiendo experiencias con ellos en otros espacios como familia, parques, bibliotecas, espacios culturales, mercados, plazas, y mejorando nuestra convivencia en familia. Teniendo en cuenta estos elementos, podemos establecer acciones concretas de la mano de los maestros y maestras para mejorar el ambiente de aula, porque en casa también queremos que nuestros niños aprendan mejor y más felices. Entonces acá la búsqueda es empoderar ahora a los papás y decir, bueno, en el colegio van a hacer unas cosas. Fíjense que hubo un acuerdo, miren la primera parte del acuerdo del colegio, esa ruta, y también hay un acuerdo de ruta de convivencia. Bueno, ¿y desde casa qué? Nos estamos comprometiendo a eso, pero la idea no es que nos les toque solo a los maestros, sino a nosotros como papás también. Continuamos entonces con el tercer momento del taller. Acá hay una actividad que es de más como una especie de semáforo en la que ellos piensan desde su casa la convivencia, si está en rojo, verde o amarillo. O sea, cómo pueden ellos mejorar esa convivencia en casa, esas relaciones en casa, ¿cierto? Y por eso el colegio y la casa deben estar entrelazados para proyectar esas metas, porque acá se aprovecha y se muestra el semáforo que ya fue trabajado por el colegio y se explica cómo está el colegio, porque también los papás deben saber en qué está su índice y qué hay por mejorar. Seguimos. Allí empieza el tema de altas expectativas. Voy a resumirlo, el de altas expectativas, cómo se ha plasmado allí. Las altas expectativas empiezan por reconocerse uno mismo, ¿sí? Primero tengo que saber yo qué expectativas tuvieron sobre mí y qué de eso pude hacer o si eran las mismas que yo tenía, para luego reconocer a mi hijo. Primero me reconozco a mí, luego reconozco al otro. Y por último, comunico aquello que quiero para él. Ese proceso parece muy sencillo, pero desde la neurolingüística es algo serio, es algo importante, ¿sí? Y es que muchas veces lo que le decimos al niño que es. Yo no sé si les ha pasado, bueno, cuando yo era profe, me decían pilas porque en sexto hay un niño que es terrible. Los mismos maestros. No, pilas, no se meta con ese niño, toca ponerlo de aparte porque, o sea, de una me programaban y yo entraba de una vez a buscar el niño necio. Entonces, el paso que puede dar uno es seguir diciéndole que es necio, decirle usted es un líder, venga y me ayuda, y voltearle el proceso. Y eso solo lo hace el lenguaje, ¿sí? Y las altas expectativas. Y así pasa en casa. Entonces, seguimos. Bueno, ahí hay un video sobre altas expectativas, como para que a los papás les quede un poco más claro. Como padres, tenemos altas expectativas de nuestros hijos. Creemos que pueden llegar muy lejos y alcanzar grandes metas. Las altas expectativas permiten desarrollar en nuestros hijos autoestima para construir identidad positiva, motivación como el motor que los impulsa en momentos difíciles y a dar lo mejor en cada actividad, resiliencia para levantarse cada vez que tropiecen, enfrentar los conflictos y seguir adelante. Sigamos estos pasos. Primero, reconocernos a nosotros mismos, recordar los sueños que tenía nuestra familia acerca de lo que íbamos a hacer en la vida y valorar lo que hemos hecho. Segundo, reconocer a nuestros hijos e hijas, sus gustos, intereses y las cualidades que los hacen únicos. Tercero, comunicarles nuestras expectativas. Si tenemos en cuenta los conocimientos, actitudes y comportamientos de nuestros niños, niñas y jóvenes, entenderemos que cada uno de ellos tiene distintas maneras de llegar a la meta. Por eso, nuestras altas expectativas deben tener en cuenta cómo piensan, actúan y sienten nuestros hijos, de acuerdo con lo que vivimos día a día en la casa y el colegio. Así, seremos un equipo campeón y líder en educación ante el mundo. Ahí es una forma muy sencilla de explicarles lo de altas expectativas a ellos para que pasemos a la actividad. Ahí se les entrega a los papás, toca esperar un poquito, entonces voy explicándoles. Se les entrega una hoja en la que hay dos siluetas. Está él, o sea, yo como papá, yo, y está mi hijo o hija. Por este lado de la hoja, él va a escribir cómo querían que fuera
es decir, las expectativas que tenía su familia, sus padres acudientes sobre él, qué querían que él fuera, ¿cierto? Primero recordar ese momento. Esto lo piloteamos acá con unos papás y bueno, todo esto se realizó. Me manifestaron varias preocupaciones al respecto de decir, bueno, pero si de pronto no querían, es decir, no impulsaban mucho a esa persona, decían, no, yo quiero es que siga acá trabajando conmigo siempre, ¿cierto? Pero es que la idea es esa, es como contrastar y un poco que esa persona también se cuestione un poco qué está haciendo él con el hijo, ¿cierto? Y por el otro lado es que reconozca qué cualidad tiene su hijo o hija y qué expectativa tiene él, frente a ese niño. Resulta que 8 días antes de esta actividad, en el manual se le indica a los maestros, a los rectores, que los niños deben haber escrito una carta. En la carta va a ser, ¿qué quiero ser cuando grande? Entonces los papás nos esperan eso acá. Resulta que ya se han dicho ellos qué son y no, ellos juran que conocen muchísimo a sus hijos, ¿no? Uno dice, no, pues yo le veo a mi hija como cara de periodista o de arquitecta porque le encanta armar legos. Y va uno y le pregunta, ¿qué quiere ser? Quiero ser cantante, ¿no? Y uno queda, bueno. Entonces, los hijos les han entregado esa carta. O sea, que el día de la familia esas cartas deben estar ahí organizaditas, ¿cierto? Y los líderes, o sea, los profesores de esos grados deben entregárselas a los respectivos papás, porque hacen este ejercicio y luego abren la carta y dicen, si era lo que yo quería o no era lo que yo quería, qué vamos a hacer con eso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a apoyar eso? O cómo lo voy a hablar con mi hijo para que de pronto no entienda que en este contexto eso no o eso sí, ¿cierto? Entonces ahí empieza como esa reflexión. Seguimos. Después de definir entonces unas herramientas para apoyar a los hijos, lo que hacemos es construir unas acciones que como padres de familia y acudientes emprenderemos para contribuir a ese cumplimiento del acuerdo de la ruta de convivencia. Entonces ya ahora no es solamente la parte medible, sino lo que vamos a hacer en casa para apoyar esa parte convivencial que quiere el colegio mejorar. Y entonces ellos hacen este formato. En el manual se les explica mucho que las acciones tienen que ser concretas y medibles, que se basan en los rompecabezas y hay unos ejemplos de acciones allí. Y entonces ellos llenan esta segunda parte, que es las altas expectativas como familia. ¿Frente a qué? Al apoyo como familia a nuestro colegio en el ambiente de aula, mediante ¿qué? 2 acciones concretas para los conocimientos, las actitudes y las habilidades de nuestros hijos. Entonces, los conocimientos igual los pusimos allí como algo muy sencillo, pero que quede concreto, lo que aprenden cada día nuestros hijos, las actitudes, cómo asumen eso que aprenden, y las habilidades, cómo ponen en práctica aquello que aprenden. Entonces, desde casa, ¿yo qué puedo hacer allí? El año pasado, si ustedes recuerdan, se trabajó en los DBA con los papás. Y los papás entendieron mucho que desde casa pueden apoyar los DBA, que si están organizando el mercado, ¿se acuerdan el año pasado? Que organizaban el mercado, entonces sacar las frutas, sacar las verduras, sacar el arroz, podrían ir diciendo, venga, estos son sustantivos, de qué color es, esos son características, o sea, ya los papás involucrarse más en los aprendizajes básicos. Acá es lo mismo, ¿cierto? Si definitivamente lo que falla mi hijo en el colegio a nivel convivencial son las rutinas, o sea, si mi hijo no atiende los hábitos y las rutinas de la clase, pues ¿qué está pasando en mi casa? De pronto se paran, se van sin tender la cama, corren al colegio, no comen, ¿sí? Entonces empecemos a establecer rutinas en casa y son acciones muy concretas, ¿cierto? Que luego van a aportar al ambiente de aula ya del colegio. Seguimos. Y allí ya se firma la antorcha de la excelencia, no se firma, se hace la actividad del aporte a la excelencia educativa a través de las antorchitas. Entonces en este momento sí las voy a repartir para que cada uno de ustedes se lleve su antorcha. Si quieren, yo voy mitad y mitad. Ya que han visto
el esfuerzo que hemos hecho como equipo DIAE desde la subdirección y la dirección de calidad para hacer un taller, pues muy taller, que la idea es que si lo nombramos como taller sea taller, no importa, hoy eres otra persona. Y escribamos atrás de esa antorcha, acá en este momento ustedes, qué les queda y cómo van a aportar ustedes a ese DIAE. Digamos, en una palabra, ¿qué darían ustedes para ese DIAE ya desde lo que van a ir a hacer, desde el rol que van a asumir allá? Y pues lo escriben detrás de la antorcha, compartimos unos 3 o 4 comentarios, preguntas varias si las hay y cerramos esta sesión. ¿Quién quiere compartir qué le queda de estos 2 talleres? En mis entidades territoriales haré mucha motivación a los rectores para que sea un DIAE de mucho crecimiento y tendré todo muy organizado para que sea un día como el ministerio lo ha planeado. En una palabra, lo que me queda de este taller es esperanza. Y mi aporte desde el rol que cumplo en el ministerio es ser fuente de motivación para las secretarías y los maestros con los que tenga contacto. Aportar entusiasmo, esperanza de que si trabajamos unidos sí podemos llegar a ser el país más educador de América Latina. O sea que lo que nos falta es esperanza y creer que sí podemos. Mi compromiso es dinamizar el proceso, tanto el DIAE como del Día de la Familia, motivar el uso y aprovechamiento de los DBA, aprovechar las lecciones aprendidas. Ahorita vengo de la Secretaría de Dos Quebradas, donde participaron en el taller los líderes de calidad, estaban muy motivados, hicimos todo este ejercicio con el comité directivo completo. Les llamó mucha atención la parte del rompecabezas y con ese aprendizaje saber que esto es un asunto cultural y que hay que trabajar gota a gota y que con los padres de familia que no hayamos llegado hay que hacer un trabajo muy unidos. Yo voy a contribuir con gran actitud, con participación en el desarrollo del DIAE para que podamos desarrollar las diferentes actividades y podamos alcanzar la meta de generar espacios para los estudiantes con nuevas oportunidades y contribuir así para hacer de Colombia la más educada en el año 2025. Gracias al apoyo de mi familia, he conseguido grandes triunfos deportivos. En el Día E de la Familia, continuamos la ruta hacia la excelencia educativa. ¿Qué nos dejó? Motivación. Y eso es bueno porque finalmente de eso es de lo que tenemos que hacer réplica, de toda una energía motivadora a nuestros actores educativos con los que vayamos a intervenir. Y porque finalmente de lo que traemos de DIAE, lo que se ve hoy es un trabajo muy organizado, muy planificado. Y realmente incluso esa motivación que nos llevamos como esa carga de energía, va a ser lo que dejemos con los actores educativos. Gracias por este trabajo y lo que han hecho con esos videos y todo, me parece que es un material buenísimo. Sí, gracias. Pues esa es la idea de este tipo de formaciones, yo los llamo formaciones porque es diferente venir y decirles la estructura del taller es esta y cogen los formatos que vivirlo y que mostrarles pedacitos y tal vez porque como lo hicimos nosotros, pues está esa pasión en nosotros, el equipo, de mostrarlo y de decir este es como un gran hijo, como que queremos continuar de verdad y tenemos ese sueño que es un sueño pero que de verdad es una meta y es que nuestros niños aprendan mejor y eso se logra a partir de los maestros, a partir de la comunidad educativa y pues se logra paso a paso pero se logra. Entonces te agradezco porque sí ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo largo, un trabajo que como les digo viene desde el año pasado y que pues hasta hoy tienes estos frutos, ¿no? Entonces es importante, hoy vimos todos los videos, hoy pudimos hacer las cosas mucho más claras para ustedes y la idea es que eso, que así mismo ustedes vayan con esa energía, como dices tú, de hacerlo lo mejor posible. Entonces, primero agradecerles por estar acá, además fueron 3 horas largas, pero constructivas, productivas, creo que no las han sentido porque siguen acá sentados, pero bueno, ya agradecerles, ya pueden ir a respirar por estar acá y cualquier duda. Sí, faltó agüita. Agüita para mi gente.
Bueno, mil gracias. Entonces, mil gracias, de verdad. Entonces, firmamos la asistencia, ya los que firmen pueden ir a sus lugares. No, llévense su antorchita.